esto ya lo he contestado otras veces, pero quisiera que analizar un poquito. ¿Qué relación, o ha existido alguna relación ya entre todos nosotros, esa relación que nos ha traído otra vez de nuevo a volver a reunir en este grupo, o en este grupo en este momento, o en otro momento? ¿Ha existido ya anteriormente algo que nos ha vuelto a unir esta forma? Yo creo que sí. Porque estamos unidos por un propósito espiritual. El propósito es compartir con todos los que estamos aquí. Y en virtud del propósito se juntan las almas en el plano físico. Es decir, que se puede decir que en una u otra forma nos hemos conocido anteriormente, Dios sabe, y Dios sabe dónde. Pero el hecho es que nos hemos conocido, y la prueba es que ha bastado un poco de tiempo para que las obras se unificaran. Todo es un proceso largo cuando las personas no tienen una vinculación anterior. Eso lo vemos en cualquier relación social, que nos sentimos atraídos hacia cierto tipo de personas o hacia determinadas personas de tipo. Y en cambio, por lo contrario, nos sentimos alejados de otras. ¿Qué misterio hay? Esto psicológicamente se puede demostrar. Hay que ver la psicología más profunda, la de los autoristas diarios, cuando va buscando las relaciones que existen, digamos, anteriores. Y si se acepta la idea de la reencarnación antes de volver con nosotros, teniendo en cuenta las existencias que llevamos, con solo estudiar e imaginar el tiempo que el hombre posee menos, que son 18.500.000 años. Por lo tanto, todo el proceso que ha venido hasta aquí es solamente de adaptación a situaciones cada vez más complejas. Y esas situaciones más complejas, seguramente, que nos han causado muchas crisis, muchas situaciones de angustia o complejo psicológico, que queramos llamar. Pero ahora hemos llegado a un punto en el cual sobreviene otro proceso. Este proceso no es de acumulación de energía, no es una acumulación de memoria, sino que es una extirpación, por así decirlo, de nuestra obra, de las memorias acumuladas a través del tiempo. Y como que de una u otra manera, entonces estamos quitándonos el pan de las memorias, y es porque estamos vinculando más fácilmente en el plano físico, estamos aquí. Y siempre este aquí ahora es permanente, constante. Es una constante del espíritu manifestado siempre en formas cambiantes. Me parece que el asunto es para meditarlo, pero si os das cuenta lo que cuesta instalar una relación social perdurable, que sea realmente sincera, te das cuenta de la importancia que tiene, porque, porque estamos reunidos aquí ahora, llevando esas cosas, podríamos hablar de otras situaciones. Pero es que hay una constante espiritual que hace que las afines reencarnan cíclicamente en grupos. Y siempre hay una figura central. Esa figura central siempre es el maestro. Así que quizá como almas tengamos todos el mismo rayo, la misma, digamos, expresión interna hacia la exterior, como almas, y otras afinidades de tipo astrológico. Si dentro de Europa hay personas del mismo signo, seguramente habrá una afinidad mayor, no solamente en razón del propósito espiritual, sino también en función del signo o de la ascendencia. Es muy complejo el asunto de acudido, y es para trabajar cuidadosamente durante toda nuestra vida. Y después, lo que vaya veniendo, pues es investigar. Porque la vida siempre es investigación. Estamos investigando ciertos puntos definidos, hasta que llegamos a un punto indefinido y entonces empiezo a investigar realmente. Aquí, como decimos muchas veces, es un trecho muy largo, dilatadísimo en el tiempo, y es donde la persona tiene precisamente que resolver la última de las interrogantes, que siempre concuerdan la triple jerarquía de las preguntas como se han realizado muchas veces, de quién soy, de dónde procedo y a dónde me dirijo. Que Dios conoce a ti mismo. Yo los antiguos filósofos y los esotéricos de todos los tiempos. Así que cuando hablamos de conocernos a nosotros mismos, en esta misma, digamos, intensidad de búsqueda interna, intentamos a conocer a los amigos de Europa. Porque somos conscientes de la vinculación de un pasado.
un pasado que puede trasladarse en miles de años, o quizá millones. Porque si nos atenemos a los datos esotéricos, cuando estábamos en la planeta de la Luna, que entonces no era un satélite de la Tierra, sino que era un planeta, digamos, muy importante en el sistema solar, allí el ser humano, que estaba en la cadena solar, tenía cuerpos de animales, no había alcanzado todavía la estatura del hombre como posee. Pues muchas de aquellas ramificaciones ya proceden de aquel entonces, ya no solamente en un plano psicológico, en un plano de adaptación social, vivido en el pasado, sino que también la ramificación por orden de reino, de un karma de reino. Y luego si nos trasladamos a la cadena del Sol, o la cadena, digamos, de Saturno, en el cual hicimos la evolución en el reino mineral y otro en el reino vegetal. Así que la cosa es, como veis, se va complicando al mismo tiempo que se simplifica, si estamos atentos, porque aquí tenemos que una pregunta concreta. ¿Por qué nos conocemos? ¿O si nos conocemos? Entonces, si tenemos que hemos podido ser, digamos, amigos de nuestras épocas, y que tenemos un karma de reino, que todos fuimos unas unidades de conciencia dentro del reino animal, que está en una cadena animal, y que viniendo aquí hubo un proceso que todos conocemos, y los procesos de la individualización, por la cual el hombre animal adquirió, digamos, la constitución psicológica humana, en virtud de los señores de la mente, o de los ángeles solares, los seres esotéricos, que todo eso no de viejo, en sus profundidades, porque da la razón de la claridad por qué el hombre está en la tierra, y el por qué, y el cómo, y hacia dónde debe dirigir todas sus actividades para que sea fructífera toda su relación social. No sé si el asunto siempre hay que verlo en otra dimensionalidad, que podemos conocernos de tiempos inmemoriales. Esotéricamente sabemos, y hay que repetirlo muchas veces, que cuando llega el ser humano a la categoría de discípulo en probación, es cuando empieza a contarse con todos aquellos que en épocas pasadas tuvieron idéntica respiración y que vivieron dentro de troncos comunes, como por ejemplo la familia, o las amistades, o por ejemplo afinidades de raza, afinidades de contexto histórico, hasta llegar a este momento actual. De lo cual hay una plena adaptación a la vida por la similitud del propósito. Y esta similitud del propósito es el que gobierna las actitudes de las individualidades de alguna manera. Tenemos esta fuerza entre nosotros, la comprensión de cómo opera esta fuerza. Además el propósito que anima esta fuerza. Así que estamos identificados en un sentido muy total, absoluto. Y podemos asegurar que todos cuantos estamos aquí, digamos que se irán agregando, constituyen parte de la familia con la cual hemos compartido las dos dolorosas existencias de las reencarnaciones futuras hasta llegar a una persona. Y continuamos investigando, continuamos trabajando, continuamos siempre buscando la razón de todas las cosas y tratando de amarnos un poco más adelante. Está todo el propósito de la divinidad, en lo que al ser humano se refiere. Y si queréis estimar el asunto, en lo que se refiere a este pequeño grupo. Un grupo que se va, digamos, acumulando en toda la energía y que va adquiriendo el poder de atraer todas las individualidades de aquí y de allá, que están misteriosamente enlazados con nosotros por razones de ética, de moral, de costumbre, por un karma nacional, o también por nuestras raíces provenientes de épocas pasadas. Si se acepta la ley de reencarnación, si no, hay que acudir al código genético, hay que acudir a la astrología científica, hay que acudir a la memoria de los tiempos, hay que acudir a la visión de los profetas, de las cosas que pasaban y las que van a pasar también. Entonces ya pasamos a hablar de jerarquías, empezamos a hablar de ángeles, empezamos a hablar de maestros, empezamos a hablar del reino místico de Zambala y ya vamos a sacerdotes. El caso es que estamos aquí ahora. Y esto para mí es muy importante. El caso es la unidad del propósito. Y luego puede ser que en otras etapas, algunos de nosotros, puede ser que puedan ser respondidas las misiones más importantes.
pueden ser cadenas heredadas. Todos sabemos que desde el principio de los tiempos, hay ciertos personajes en la Tierra que no se conocen personalmente, pero que aguantan la línea de sucesión, digamos, de la eterna sabiduría. Y claro, en estos casos creo que estas personas, primero que han sido probadas en anteriores existencias, su verdadero interés en el propósito, su abnegación, su entrega a la ley superior, etc. Claro, primero habían pasado por estas etapas de preferir, por ejemplo, estas reuniones en su contacto, preferido a otras cosas que serían para su placer personal. Ya a través de varias etapas así han podido llegar a poder ser aquellas personas que serán 3, 5, 9, los que sean, y guardan una línea de sucesión de la sabiduría eterna. Más de quien más en el país en que se encuentren, ellos siempre encuentran un lugar para pasar desapercibidos cuando es un momento importante. Es lo que pasa. Lo interesante es comprender la razón que estamos aquí. Y luego, ver que las vinculaciones no vienen por orden de familia. La mayoría de los que estamos aquí, la familia está ajena por completo, la mayoría, de que estamos aquí por razones de tipo, digamos, morales al extremo esotérico, casi que fundamentalmente es lo que ocurre hoy día. Las vamos a buscar, las razones históricas de su vida. Y tenemos problemas familiares. Y entonces tenemos el problema familiar, el problema individual, profesional, y el problema más amplio que es el social. Lo cual participamos todos estas energías que están hoy día batiéndose o proyectándose en todo el planeta. Entonces, estamos aquí por un propósito que está más allá de la familia, más allá de la raza. Entonces, más allá, digamos, del contexto social que nos envuelve. Más allá de las castas y las nacionalidades. Es un mensaje cósmico más, podríamos decir, el que se está realizando a través de nosotros. Por lo tanto, la técnica de la nueva era con respecto a los grupos es amistad. Y se hace un enfoque de la familia. No que la familia no tenga importancia, sino que los deberes familiares, el contexto familiar se ha ido pervertiendo en través del tiempo. No cumple con su misión social, la familia. Es decir, que la familia, que tendría que ser un pequeño contexto enlazado con lo cósmico, se ha ido reduciendo hasta crear un contexto oprimido, digamos, condicionante, al extremo de que la persona siempre piensa en términos de familia y no en términos de humanidad. ¿Te das cuenta del contexto? Esotéricamente el contexto social perfecto es el que surge de la familia, se cumplen los deberes carnes con la familia, y entonces viene un contexto más grande que es el contexto social, siempre empleados en pequeños grupos esotéricos. Los pequeños grupos esotéricos que siempre fueron perseguidos por las castas animales, porque en la raíz de esos grupos se halla la finalidad tremenda de que no exista desequilibrio social en un lugar ni en ningún país de la tierra. Así que estamos haciendo un trabajo, yo diría, mágico y no a la sociedad del futuro, que se basará fundamentalmente en la amistad de los grupos, pequeños grupos minoritarios, pero llenos de radiación magnética, en oposición o aparte, por completo, las vinculaciones familiares de sangre, de raza, de condición social. Esto como te ven. ¿Vais completando más o menos la razón de las cosas? Así que si ser esotérico, ser esoteristas, es ante todo darse cuenta de nuestra finalidad social, de cómo nuestra vida social o nuestra vida particular se está infundiendo dentro de la vida social y cómo la vida social se está infundiendo en grupos justos, y pasamos entonces a considerar el cosmos como una vocación de familia. Claro, después vienen las personas que están, digamos, afiliadas a agrupaciones que dicen que somos visitados por esa persona. Es que no dice nada nuevo. Si se da cuenta de que un mundo es una agrupación social de individuos y que otro mundo es otra agrupación social de individuos que están tratando de establecer a través de letras, siendo letras la sustancia primordial que mata todas las cosas, o el espacio, como decía Diana, esa entidad misteriosa, capaz de recibir todos los impactos, capaz de penetrar todas sus reacciones
ante los pensamientos, sentimientos y actitudes de los seres humanos. Y aún, y otros reinos humanos, porque todo emite sus vibraciones sonoras. Y entonces, la casta de los elegidos, la casta de los profetas, la casta de los maestros iniciados, que ven el final de los principios. Y por lo tanto, como viven en una eterna hora, son conscientes de lo que fue, de lo que es, de lo que será. Se han hecho señores del tiempo. Para ellos el ente es el campo de navegación de su propio espíritu, no de una gestación. Aquí hay el dilema de decir, ¿por qué se ha obtenido tanto, digamos, de los dos? No se ha comprendido que un maestro, un ente a su vez, no necesita hombres para viajar por el espacio. Uno del poder sobre los entes de crearse un cuerpo a voluntad. Un cuerpo de luz que puede viajar a velocidades extraordinariamente más elevadas y durante la propia luz. Y que por lo tanto tiene que ser muy limitado para una de esta categoría viajar en una semejante espacial, por muy sofisticado que sea. Y ahí viene la idea de que los artefactos espaciales que conocemos no vengan de otra galaxia ni otro sistema solar, sino que proceden de la propia Tierra, por su carácter materialista. Nos damos cuenta que el único planeta de un sistema solar que es intensamente sólido es el nuestro. Más de Venus de la categoría de Venus debido a que pertenece a otra cadena y a otra ronda, pertenece a un mundo más sutil que el nuestro, y que lo que llamamos velocidad de la luz allí es superior en todos los conceptos, porque el éter es más sutil, y todas las cosas que se construyen con este éter son más sutiles. Para los que dicen que viajar con una nave no tiene que ser un artefacto mecánico. ¿Cómo viajó, por ejemplo, a la tierra de Venus Sanat Kumara y sus discípulos, que estamos analizando cuando estamos hablando de Shambhala o de Shangri-La o de Agartha? Vinieron envueltos en una luz que al condensarse, al llegar a los ejes de la tierra, fue como una proyección, fue como un platillo volante. Pero aquella era luz que se materializó para que surgieran a la luz todas las entidades que llevaban en su seno. Lo mismo sucede con la venida de los prometedores del cosmos, los ángeles solares, que vinieron en sus carros de fuego, que es la visión mística de los profetas. Es que un carro de fuego, visto astralmente, visto en los grandes cósmicos, es una ráfaga de luz, viajando por el éter a cantidades astronómicas de velocidad en acción. Y aquí hay mucha teoría, como siempre decimos, porque ya vamos a buscar cómo, de qué manera se arreglan los dioses para viajar por el espacio. Ten en cuenta lo que se dice en los Upanishads, en los Vedas y aún en los libros iniciados, de que el éter es la sangre de los dioses, y que por lo tanto siendo la sangre de los dioses, y es como si viajasen dentro de sí mismos, a través del espacio. No encuentran resistencia. Al no encontrar resistencia, no existe un proceso de velocidad o de distancia. Existe el fenómeno de instantaneidad del tiempo, que es lo que se define como el eterno ahora, y lo que me hace sutil, como digo siempre, que cuando acabo de hablar ya es pasado. Hay que estar constantemente investigando lo que está viniendo, porque cuando la mente se paraliza en cualquier pensamiento ya es un pasado, y todo el proceso de año se basa en esta rapidez de visión y de asimilación. Pero nosotros queremos embarcarnos en el tren que pasa, no en el que viene. ¿Entendés lo que quiero decir? Al yoga enseña a viajar siempre con un momento esperando el tiempo que llevamos ahora. Naturalmente, si viajamos a esta velocidad, la mente no puede formular conclusiones ni hipótesis, sino que está cabalgando en rayos de luz. Su caballo es la luz. Y su expresión va a ser la expectación o la atención constante hacia lo que está sucediendo. Como decía el otro día, esto que acabas de decir, y que no tiene importancia lo que acabo de decir, es lo que vendrá después. Porque mientras tú estés enfrascado en lo que acabo de decir, estás trabajando con algo que pasó y que jamás volverá a pasar por ti, ni por mí.
es nuevo, es inédito, es original. Ahí está la importancia del estar atento. Y todo es una cosa que no comprendemos, toda la atención ahí. Y sin embargo van viendo cosas que tratarían el concepto de lo que estás investigando, sin necesidad de paralizar la atención. Yo creo que esto es muy importante que lo consideremos, porque está la explicación científica y racional de lo que es la monada, de lo que es el alma, de lo que es la persona. Son tres frecuencias de luz vibratorias muy diferentes. Sin embargo, la esencia es la misma. Y si lo consideráis en términos de fuego, porque yo soy un poco confundido, tenemos el fuego del espíritu, el fuego del alma y el fuego de la personalidad, o el fuego del fuat, el fuego del solar, o pránico, y el fuego del solar. Por eso lo sabemos, porque lo vamos a estudiar. Pero cuanto más enfoquemos la atención en este momento solemne que está sucediendo con la atención, tendremos el equipo kármico limpio. No tendremos gravedad, si podemos decirlo así. Una gravedad que es especialmente la que se sitúa cuando una persona coge un pensamiento lo está investigando. Cuando está sucediendo otras cosas, otros pensamientos que pueden aclarar su sentido. Es decir, que cuando decís algo, no os paralicéis, sino que lo comprendáis, sino seguid adelante. Porque al final habéis comprendido todo. Es como decir entre líneas, en un libro. Seguid adelante. Es que llegó un momento en que comprendes todo cuanto estaba allí que era todo. Porque entonces, si no os cuenta, estáis siguiendo el propósito del pensador que escribió el libro. Que es lo que hay que hacer con este libro. No ver la letra, sino el espíritu. La letra siempre dice cosas. Y el espíritu siempre confiesa cosas. No es lo mismo, no hay diferencia entre la verdad y una cosa que está escrita por la letra. Creo. Y es que de alguna manera cualquier experiencia que tengamos vivida en el plano físico y que nosotros percibimos a través de nuestros sentidos, cuando llega nuestra conciencia ya es pasado. Mientras que solamente la experiencia auténtica sería que tenemos a través de nuestro propio yo interno. Entonces estás hablando de lo que decía antes, de un fenómeno de simultaneidad y no toda la conducta, la emoción y la mente. Por eso se hace tanto hincapié en las escuelas esotéricas o de yoga sobre la integración de los vehículos. Porque cuando un vehículo responde a 3, el otro a 6, el otro 9, hay problemas, hay dificultades, por ejemplo. Pero cuando todos están en un nivel de frecuencia idéntica en el tiempo, entonces hay una comprensión total. No podemos separar la mente de la emoción y el cuerpo que nos sostiene. Es un fenómeno conexo, consubstancial, con aquel momento del tiempo que llamamos ahora. No podemos decir ahora y al propio tiempo separar el cuerpo, las actitudes ante la vida, socialmente hablando, entre nuestra manera de sentir o nuestros deseos personales y nuestra forma de pensar, lo que creemos que es la realidad. Claro, cuando detenemos el movimiento en el presente, hacemos un cortacircuito, si puedo decirlo así, entre lo que está manifestándose, que es la voluntad de Dios, que es lo presente, y lo que nosotros pensamos que es la voluntad de Dios. Siempre estamos queriendo nosotros rectificar lo que estamos viendo. Si vemos algo, no miramos algo en sí, sino qué podemos hacer con este algo, conclusiones intelectuales. Y para que la verdad es objetiva constantemente. Es más ligera que la vida. Por lo tanto, hay que hacerse muy ligero, tener mucha gravedad, como diría Ramón, para llegar a hacer este movimiento tan rápidamente que no exista tiempo entre el pensar, el sentir y el actuar, que es lo que hacen los dioses. Por eso los dioses no tienen vehículos inferiores, solamente tienen vehículos superiores de conciencia. La mónada y la respuesta del cuerpo. El maestro no tiene cuerpo emocional ni cuerpo mental. Y sin embargo posee la experiencia mental de Dios. Que no es lo mismo que tener un cuerpo como nosotros. Y tiene la posibilidad de crear su cuerpo físico a voluntad. El Angara Sabido, por ejemplo.
y lo hace porque puede, porque el Señor lo tiene. Ha dominado la eterna hora y está siguiendo constantemente esta eterna hora que constituye para él la expresión de su propia vida. ¿Sí? Por favor, el nombre del tiempo, el Señor del tiempo. ¿Se puede ver el Señor del tiempo? ¿El Señor del tiempo? Pues el Señor del tiempo depende de la persona lo que entienda por tiempo. Si el tiempo lo fijamos cronológicamente, tendríamos el Señor del tiempo. Ahora, si queremos ver a Cronos, tenemos que buscar todas las analogías de Saturno, que es lo que mide las cosas del tiempo. Pero el tiempo en sí está abstracto y, como decía antes, es fugitivo. Y la mente debe ser fugitiva como el tiempo para poder saber lo que es el tiempo. Y cuando lo sabe, como paradoja, ya no importa. Sí, está viviendo el tiempo. Lo que pasa es que hay un divorcio entre el tiempo y la forma de vivir el tiempo. Y lo que interesa es vivir el tiempo más que saber todo es el tiempo, o ver el tiempo. Y es como ver a Dios, qué importancia tiene ver a Dios y siempre la paz en el corazón. Una persona que tenga paz en el corazón no tiene nada que ver con la creencia de Dios. Ni le importa. El que tiene dificultades se pregunta, ¿habrá alguna razón de esto? Entonces buscará la causa promotora o la causa justificadora o la causa que puede curarle de sus dificultades. Y entonces surge la idea de Dios con la religión, las creencias y el tumulto de opiniones que cada cual tiene sobre Dios. Y sin embargo Dios es objetivo como la verdad. Es decir, que cuando paralizamos la mente en Dios, ya lo hemos limitado a nuestra estatura. Lo hemos convertido en humano. Y el tiempo como Dios son extrahumanos, o más allá del ser humano. Se trata de cambiar totalmente la técnica de abordar la vida. Hasta aquí la abordamos a través de la vida. Y yo digo que puede ser vista la vida a través del corazón. Y entonces teóricamente cumple una misión definida. De expresar aquello que siente el corazón. Y no expresar conclusiones acerca de algo. Porque este algo está inmerso dentro de la vida de Dios. Y es quiere hurgar en secretos inconfesables o inenarrables. Acerca de la atención continua, y es el hecho de que de alguna manera, se te ha fijado en tu experiencia con conocimientos, la última etapa de todas las escuelas esotéricas, todo tipo de disciplinas de tipo interno o serio, su última etapa ha sido siempre la de la identificación total intertemporal con la verdad única y absoluta. Entonces, de alguna manera, el ser que llega a ese punto por su a ese punto deja todo tipo de disciplinas, deja todo tipo de búsquedas, deja todo tipo de condicionamiento que le lleva a buscar una verdad. Es que la verdad se ve, no se percibe, o se vive, no se percibe. Es una explicación un poco compleja y trataré de simplificarla. Pero todas las personas que buscan la disciplina es porque persiguen un objetivo. Y claro, cuando se persigue un objetivo tendrá que ver con la meta. Pero ¿sabemos si esta meta realmente lo que buscamos? Aquí el proceso llega aquí. Ahora bien, una cosa. Hablo de un momento esperado en la vida del hombre en que carece de disciplina porque la disciplina prácticamente ha dejado de ser útil como sistema de valores cuantitativos y cualitativos. ¿Qué pasa entonces? Para llegar a todo lo que no tiene disciplina habrá que tener una forma de disciplina que nunca la he negado. Pero la forma de disciplina no es un yoga específico, sino es la atención y de vivir constantemente lo que la vida está ofreciéndonos. Porque los dones del Espíritu Santo no están muy lejos de lo que buscamos actualmente. Forma parte del contexto de nuestro propósito espiritual. Y la verdad es precisamente la donación de tus bienes atemporales. Si estamos atentos, no podemos decir que no estamos tratando de ejercer sobre nosotros una presión, porque venimos, digamos, de un pasado. Y el pasado es la estela de recuerdos que van desde este momento presente hasta cuando fuimos hombres. Nos vayamos más adelante ya. Entonces, que si somos positivos en el hablar y no pensar en nosotros, nos daremos cuenta de que una acumulación incesante de recuerdos que vienen desde hace 18.500.000 años,
acumulados entre sí, creando estratos de conciencia, ha creado la subconsciencia racial, la subconsciencia de la humanidad y el inconsciente colectivo de la raza. Y todos estamos atados de una u otra manera al colectivo racial. Pues estamos atados a este sinónimo de recuerdos que forman parte del contexto de la historia del planeta. Naturalmente, si queremos pasar del recuerdo al discernimiento y del discernimiento al éxtasis de la visión contemplativa, tenemos que operar a través de una cierta disciplina. Yo bien, a esta disciplina yo le llamo serena expectación, o le llamo atención mental hacia todo cuanto está sucediendo dentro y fuera de nosotros. Entonces no voy contra la disciplina, sino que digo que el ideal de la verdad es la falta completa o la ausencia completa de disciplina. Cuando la persona, por acumulación de valores cualitativos, ha vencido la cantidad de tiempo vivido y se convierte en un argonauta del espíritu, como diría Victorino. Sí, entonces, si nos podrías, por favor, diferenciar de alguna manera, supongo que profesionalmente bien, el hecho de diferenciar la gran diferencia que existe entre la auténtica realización interna y la acumulación innecesaria muchas veces de conocimientos o preceptos, conceptos o preceptos siquiera, que nos conducen a un mare magnum documental que en lugar de servirnos lo que hacen es frustrarnos o aumentarnos más la La regla para acceder donde está situada es la paz que sientes. Cuando sientes paz en tu interior, es el camino recto. Cuando no sientes paz, es que el camino está torcido, equivocado, está en una crisis, producido por el tiempo acumulado que se siente desesperadamente solo. Y entonces se aferra a ti, porque tú lo rechazas. La técnica precisa sería no dejar las cosas del tiempo, sino hacerse de una manera que las cosas del tiempo nos dejaran a nosotros. Significa que tendríamos que cambiar absolutamente de polaridad. Pues bien, este cambio de absoluto de polaridad es la serena expectación, es la atención. Porque cuando se está en el centro, ¿dónde está el yo? Está el propósito, el yo desaparecido, la mente no actúa. Actúa la atención de la propia divinidad a través de ti. Porque Dios se recrea a través de tu atención, porque ve las cosas más claras de tu universo. Igual que un átomo de tu cuerpo, tú puedes ver una parte de tu organismo a través de los átomos que constituyen aquella parte del organismo. Dios es similar, porque Dios, tal como decía el está sujeto a karma también. Si no, ¿por qué crees que existen las estrellas o las constelaciones de las galaxias? Porque hay una necesidad suprema de manifestación. Y esta manifestación suprema constituye la base de la sabiduría social. El resolver el porqué de estas cosas grandes. Y nosotros estamos enfundados o infundidos dentro de pequeños problemas. ¿Por qué crees que los problemas del universo o la verdad del universo no la podemos resolver con Si todos actuamos de una manera correcta, como yo digo, sí, ¿por qué no? Pero no, o sea, que nuevamente... Un momento, porque el hombre es la representación en espacio y tiempo de lo que es la divinidad más allá del tiempo. Sí, pero la mente conceptual... La mente conceptual es la que pierde al individuo. O sea, honestamente no podemos comprender. No podemos comprender lo inconmensurable con una mente que está tratando de constantemente de medir y de pesar las cosas. Y claro, a Dios, al cosmos, intentamos pesarlo y medirlo de acuerdo con la imagen que tenemos de nosotros mismos. O sea, de alguna manera. Exacto. Ahora bien, un momentito, no me acaba por idea, hombre. Ya voy a ir a Javier, lo he oído perfectamente. Entonces, resumiendo el proceso, vayamos al principio, al origen, al hombre primitivo que no tenía por qué tener esas cavilaciones, y su mundo era muy reducido, pero era simple en su expresión, y vivía una vida ciertamente, si no feliz, al menos muy tranquila, porque no tenía problemas mentales. Pues bien, hay una cierta afinidad entre la simplicidad del hombre primitivo, que tenía muy pocas cosas donde ejercer su autocontrol y su autodominio, con la sencillez infinita del hombre que ha dejado la mente a un lado para poder abordar el problema del espíritu directamente,
sin pasar por esta fracción pequeña que llamamos mente. Porque el intelecto, lo que llamamos intelecto, que es la condensación de todos los conocimientos que poseemos acerca de las cosas, y cada cual está atado a estos conocimientos, en oposición a la verdad que está más allá de los conocimientos. Entonces el problema es fácil de resolver. Y como digo, ahora contestar. Cuando estás muy atento, hay un estado de serena expectación que hace que todas las cosas tengan un sentido. Pero tú, sabiendo este sentido, sin embargo, no haces conclusiones acerca de ese sentido. No te preocupas poco ni mucho de cómo pasa el tiempo, ni de qué es el tiempo, sino que tú estás viviendo intensamente el tiempo, y por lo tanto, como vives intensamente el tiempo, y el tiempo es el resultado de la unión, del pasado, del presente y del futuro, entonces empiezas a hacerte dueño de la eternidad, que es la síntesis de todos los tesoros del tiempo. ¿Podría? Sí, bueno, yo quería poner una luz lateral, que prácticamente lo ha dicho todo. Ahora, volviendo a la primera pregunta de Javier, vemos que a través de sucesivas encarnaciones, a través de sucesivos tipos de manifestación, nuestra aura se ha vuelto magnética, y como la ley magnética lo atrae a los singulares en este caso. Por eso, de acuerdo con los ciclos y los procesos de manifestación de las necesidades cósmicas y la energía disponible del ambiente necesario, entonces es lógico pensar que estamos aquí porque ha existido o existe esta dimensión. Respecto a las escuelas esotéricas, es decir, yo considero escuelas esotéricas aquellas que solamente enseñan caminos, no metas, porque la verdad única es Dios, es todo, es nada. Entonces, o sea, esto que dice que Dios es cuadrado, redondo, grande o bajo, pues es simplemente una limitación mental, algo que está, como dices, más allá de nuestra pequeña mente, que por otra parte, la mente pues está limitada a las limitaciones kármicas, uno, de nuestra propia aura kama manásica, está limitada a nuestro conocimiento, llamémosle, uno, de la energía disponible en este momento, dos, teñido por ya desde arriba de todo, del globo planetario, el karma incluso desde el globo solar, o sea que la verdad como tal viene teñida ya desde muy arriba, que cuando llega a nosotros pobrecitos pequeñitos del cuerpo, del físico etérico, del globo planetario, pues la verdad como tal no existe. Existe una verdad que puede ser comprendida por cada uno individualmente, y es que esta verdad máxima es la verdad de cada uno individual, porque no es lo mismo, no sé, la verdad mía que la verdad de un payés, o la verdad del director del banco, o la verdad del cliente, que sea. Cada uno tiene su verdad, y esa es irrefutable, es una vivencia interna, es una experiencia, es un resultado, es una síntesis. Ahora, las escuelas esotéricas que mandan tanto conocimiento sirven para, de alguna manera, tratar de trabajar el discernimiento. Es decir, la meta no es enseñar, ¿sí?, como tal, o sea, la meta que sea una pura asignatura, sino más bien es el tratar de sacar una síntesis e ir más allá de la mente. Es decir, como bien dices, del asna al coronario, del centro de la personalidad al centro del alma, y tratar de que ese 10% en el cual trabaja el cerebro sea cada vez más amplio, pero no en el sentido físico tridimensional de captación de una verdad, sino en el sentido de captación de esta verdad con el corazón, de ser una verdad no analíticamente expuesta en una pizarra, sino en una comprensión, en una vivencia interna, para la cual las palabras simplemente son limitaciones. Es decir, las escuelas esotéricas, las verdaderas escuelas esotéricas, no son dogmáticas, no te enseñan unos principios y tú los has de trabajar. Y tú, con tu conclusión, serás tu propia verdad, y no la que te diga la escuela. La verdad va más allá de nuestra inteligencia, por muy elevada que sea, porque incluso podríamos decir que el logos planetario no tiene la verdad absoluta. Eso es lo que deberían ser las escuelas esotéricas, ¿no? Sí.
Pues llega un momento en que si realmente no hay dogmatismo, si hay esta gran libertad, entonces ya el concepto, en cierta forma, el concepto de escuela ya desaparece, ¿no? Entonces ya es cada uno que se deja llevar por su corazón. Y por lo menos en las escuelas he visto que hay bastante dogmatismo, incluso las más avanzadas están llevando la técnica del pensamiento siguiente. En cierta forma la primera etapa, ¿no? La primera etapa. Bueno, pero esto es una técnica que no es en mi yoga todavía. La segunda etapa, primero pasas por esa de, llamémosle, domesticación de la personalidad y luego pasas a la yoga. Es decir, primero te haces pasar la personalidad a centralizarla en el asana y luego en el coronario. El camino pues es por el de la yoga. En la tercera etapa, de alguna manera, la persona o deja la escuela o se vuelve fanático. Bueno, esto hay que hablar de etapas. Y en la atención se fueron todas las etapas. Aquí es como si dijeras, vaya, es una verdad. Estoy hablando de un tipo de verdad. Que no es una verdad mía, como decía. Cada cual tiene su verdad, porque decir mi verdad es ya dejar de ser originales. Cada cual queda limitado por su propia verdad, o el concepto que tiene de verdad. En cuanto que la persona que busca la verdad, lo que menos le importa es dar un colorido a su verdad. Se escapa constantemente de sí mismo, por eso es objetiva solamente. No se queda circunscrita en cualquier momento del tiempo ni en cualquier remoto lugar del espacio, sino que continúa en libertad absoluta y el camino de los otros, como hacen los dioses. Ahora me diréis, hay una concatenación de hechos entre el karma de los dioses y este sistema del hombre actual. Ya te dice, de una u otra manera, a la vida planetaria, para ejercer su presión para que el orden planetario pueda expresarse más noblemente, o para que se resuelva más favorablemente el destino de la humanidad y los demás reinos. Pues sí que tiene que existir, pero siempre sea en función de que el hombre sea original, lo cual implicará que no estará atado ningún concepto acerca de Dios, acerca de la verdad, porque naturalmente si hay un plan establecido y la persona tiene un sentido sobre lo que es el plan, se puede equivocar. Y entonces no hay orden al plan, sino que se convierte en un condicionamiento del plan, en una barrera, en una frontera, en un límite que impide la expresión del plan, o lo que decimos anteriormente, en un cortocircuito dentro del plan planetario. En cuanto que sabemos que la jerarquía, los ramas, por ejemplo, que hablan mucho de los ramas, y las individualidades avanzadas trabajan solamente bajo el impulso de un plan, no de una organización acerca de un plan. Trabajan directamente sobre el plan, por eso viven íntegramente el eterno ahora que marca el establecimiento del plan en la tierra. No ofrece resistencia. Naturalmente la paz, si queremos definirla intelectualmente, es la expresión de la no resistencia ante la voluntad de Dios. Porque constantemente ofrecemos resistencia a lo que pasa, a las cosas, a los individuos. Y naturalmente, por un lado ofrecemos resistencia, y por el otro lado hablamos de amor como hacen las religiones. Existe conflicto entre la verdad y la religión. Porque la verdad y el amor son cosas idénticas. Y la paz y el equilibrio fueron parte de la propia divinidad. Es decir, a mi entender, siempre digo que es a mi entender. A mi entender, siempre existe esta fricción entre la concepción o la conclusión o la opinión de Dios acerca de la voluntad de Dios y la voluntad de Dios, que se expresa desde un plan organizado en el planeta, que se va a hacer. Por lo tanto, la única manera de que el plan se gesta de una manera continuada y sin condicionamientos de parte del hombre es que el hombre esté muy atento, muy serenamente percibido de todo cuanto ocurre, dentro y fuera de sí mismo, para llegar a la conclusión de que él colabora estrechamente con el plan, pues, paradójicamente deja de ser planes. Entonces está ahí. Cuando el hombre deja de hacer planes, el plan se expresa a través de él. Entonces no ofrece resistencia y el plan de Dios se está manifestando más rápidamente
sin contar con las ayudas de las estrellas que condicionan la mente de muchos esoteristas actuales. Hay que atenerse a la regla de los grandes sacerdotes caldeos de que las estrellas inclinan pero no obligan. La única que puede ejercer fuerza y no resistencia a la vida es el sentirse impregnado de fuerza espiritual y el sentirse parte de un plan inconmensurable con el cual trata de ajustar su pequeña vida y sus pequeños razonamientos. Ya prácticamente está contestado, porque lo que yo te quería preguntar era exactamente qué intención nos debería mover diariamente. Por eso te he contestado. Que te he contestado más o menos lo que te digo. Entonces, o sea, no le demos forma, cada uno lo capta para su obra. Naturalmente, lo que pasa es que durante el proceso de la vinculación cósmica con la materia, el logro debe organizar la sustancia, debe crear los planos, las situaciones, sus cuerpos expresivos. Y naturalmente, yo creo, de acuerdo con las leyes de analogía, que el propio logos es su expresa frente a limitaciones y condicionamientos, y que a su manera tendrá que operar a través de un amniobra cósmico, porque el amniobra cósmico está avisando, digamos, la actitud del logos cósmico del que depende, y este logos cósmico tendrá que ver con alguna de las grandes constelaciones del que procede, o de un grupo de galaxias del cual está, digamos, siguiendo las instrucciones o ajustando sus medidas. Pero como seres humanos inteligentes y de buena voluntad, el problema es más fácil, debido a que nosotros no tenemos que preocuparnos poco ni mucho del propósito. Y el propósito está establecido, y es entre la divinidad con respecto a su planeta, o con respecto a su universo. A través de las leyes escritas como la ley de karma, o la ley de necesidad, la ley de reencarnación, el principio hermético de analogía, y todas estas cosas que hemos ido aprendiendo a través del tiempo. Pero que en definitiva no van sino de un momento en que el hombre se sentirá fuertemente aterido y sin resistencia con el plan del planeta, o el plan planetario, llevado por la jerarquía, y el fundido de la fuerza de Shambhala. Así que, si queremos pensar en términos, digamos, absolutos, sin medida, en términos shambálicos, si me permiten la expresión, habría que empezar a trabajar con el yoga. Porque el yoga, en cierta manera, trasciende el amor de la jerarquía y busca la justicia pura de Shambhala. Porque el amor, en cierta manera, también ha fracasado en nuestro mundo. Es decir, las religiones han fracasado al intentar someter a la consideración de los hombres un aspecto del amor que no tiene nada que ver con el amor divino. Es decir, que todo el amor del individuo se basa en necesidades de tipo económico y en compromisos, de una u otra manera. El compromiso con mi iglesia, el compromiso con mi banco, el compromiso con mi esposa, que pago el matrimonio, el compromiso con mis amigos. Y siempre son compromisos que es una cosa estúpida en el fondo. Porque el hombre, como ser humano, como ser inteligente, como parte de la divinidad, no tiene por qué tener compromisos, sino tener una razón pura que escapa a toda lógica. Solamente cuando la lógica ha sido aplicada durante siglos, se convierte en intuición. Así que una persona que tiene intuición es porque ha abundado en muchos conceptos lógicos. Ha acumulado en la lógica, como en otro aspecto, ha acumulado muchos recuerdos. Y ha constituido su conciencia basada en recuerdos, no sobre un propósito divino. Así está la división de nuevo, y no quiero casar mal, entre un grupo de recuerdos y el propósito de Dios. Y aquí está todo el proceso. Si podemos separar creadoramente nuestro grupo de recuerdos que constituye nuestra conciencia y crear un nuevo tipo de conciencia basado en el propósito de Dios a través del hombre, y crear un nuevo tipo de sociedad que no se base en compromisos ni familiares, ni de amistad, ni de grupo, porque aquí dentro de un grupo no hay ningún compromiso, ¿verdad?
Hay un amor que nos lleva a unirnos, a compenetrarnos, pero un compromiso. No podemos decir tengo un compromiso con Beltrán, o con Ramón, o con cualquier otro grupo, sino le quiero tanto que quiero estar con él. Y Beltrán y Ramón dirán lo mismo, sin compromiso alguno. Es como será la raza de los doctores sin compromiso alguno. Y habrá más amor que más equilibrio social, porque todo se basa en compromiso. Y esto si acaso lo discutiremos en otra ocasión, pero ahí hay bastante, me parece. No, precisamente has tocado el punto donde yo quería, parece que es hacer bajar, pero es que muchas veces estas inquietudes que tenemos y estas disciplinas que se buscan, también muchas veces son un resultado de nuestra propia personalidad, que no analizamos lo que nosotros deseamos, porque creemos que aquello no conviene, aquello no nos resulta, pero es que tampoco pensamos, ¿qué es lo que yo deseo? ¿Y por qué? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué sufro esto? Y es que, claro, tenemos que una vida profesional, una vida afectiva. Y en esta vida profesional y afectiva no sabemos si se cumple todo. Y entonces buscamos el refugio muchas veces de las cosas superiores. Esto no es una crítica, esto es sencillamente una de las cosas que si nos damos cuenta es estupenda. Lo que no es estupenda es cuando no nos damos cuenta y lo estamos viviendo. Cuando hacemos algo, buscamos algo, pensar ¿por qué lo hago? Porque siempre pensamos que es porque nosotros ya tenemos superado esto, nosotros ya tenemos superado aquello. Esto lo vemos, ¿verdad? Lo vivimos cada uno de nosotros. Y entonces, si aquella persona dice que tiene superada ya cierta cosa, la que sea, tiene que ser tan analítico que tiene que llegar hasta al mismo centro de aquella cosa para ver si verdaderamente la tiene superada. Y cuando cree que ya está superada, piensa, pero ¿no será que es que yo quiero estar seguro de que esto ya es mío? Entonces ya es que no lo ha superado. En este caso, cuando llega a ser tan analítico consigo mismo, o sea, fijamos bien, nosotros vemos los fallos de las demás asociaciones, de las demás escuelas, de los demás grupos, pero vemos los nuestros. Yo creo que no. Cuando menos vemos alguno, ya nos lo concedemos. Bueno, no nos lo concedemos todo. Claro, esto ata cabos con lo que ha dicho, ¿verdad?, de que la lógica, cuando se emplea durante mucho, se desarrolla la intuición auténtica, porque la lógica es una cosa. Pero claro, es esto. Aquí hay uno de los primeros caballos de batalla. La primera etapa, que es eterna, porque un día lo dijimos aquí medio en broma, medio en serio, que la primera iniciación es la que cuesta, las otras ya no cuestan mucho. Pero es que la primera es de pronóstico. Creemos que estamos ya superados de muchas cosas. Y aquí está el fallo. Luego, como tenemos, yo te digo, vida profesional, vida afectiva, es muy, cuando estamos ya en aquellos lugares que estamos un día que tenemos aquella paz, aquella cosa tan espiritual. Nos vamos al trabajo y ahí tenemos brusquedades, tenemos cosas y ya nos enfadamos y cuando salimos ya a lo mejor el libro que leíamos ayer ya lo tiramos porque estamos irritados y decimos que aquello del libro no vale nada. Y claro, entonces tenemos que conocernos, por eso en el templo de Delfos decía, conócete a ti mismo, porque conocerse a sí mismo, esto sí que es una iniciación. Y claro, yo siempre hago bajar un poquito, ¿verdad?, la nota, pero es que a veces nos subimos tan arriba que descuidamos un poco esta parte que hace que seamos felices porque no lo seamos. Porque yo siempre he pensado una cosa, que la felicidad no nos la da nadie. Si dentro de nosotros no la tenemos, no la encontraremos jamás, con nadie. Solamente hay una cosa que quiero hacer hincapié. Esto va en mi sistema de aproximación a los demás. No estoy interesado en absoluto en ser comprendido. Estoy interesado en que sientan lo que yo siento. Aquí tendréis la razón de por qué estoy aquí ahora. Si me comprendéis, mucho mejor. Pero si no me comprendéis y sentís paz, para mí es como si me hubieses comprendido absolutamente. No voy a hablar de niveles de vibración, y no haré nunca. Ni voy a hablar de técnicas. Pero sí que os voy a hablar siempre de un momento especial en la vida de cada hombre, en el cual él siente más la vida que no sabe expresarla, o la expresa por todos los poros de la vida, aunque la mente aparentemente no tenga ninguna fuerza para poder expresarla. Lo mismo pasa con los que están en este plan, digamos, de escucha de la voz interior. No hay que esperar de improviso que sintamos la voz de Dios en nuestro corazón. Pero si estamos muy atentos, hay la posibilidad de que Dios dentro del corazón responda a nuestras súplicas, a nuestras invocaciones. Yo me refiero cuando hablo en expectación a ese estado en que el hombre empieza a invocar a Dios dentro de su corazón.
Lo demás no me importa en absoluto. A mí, cuando después de una conversación, de que no he comprendido nada, pero me siento grande, que he comprendido. Y continuaré hasta la muerte. Porque estas dimensiones están como ser humano, inteligente, como un hombre de las ramas y en contacto con un maestro. Y esto lo sabéis, lo puedo decir, porque es verdad. Porque no se puede hablar de estas cosas con diferencia. Porque existe una gran responsabilidad. Si sentís lo que os siento, habéis comprendido absolutamente lo que os quiero decir. Cualquiera que sea un nivel que me haya expresado. Y ahora, si os parece bien, vamos a hacer una